Buenas tardes, mi nombre es Edwin Pérez y quiero dejarte saber que estoy muy contento de ver tantas caras sonrientes en esta tarde. Quiero que con estas palabras extenderte una cordial bienvenida y que la bendición que has venido a buscar a través de la palabra de Dios pueda ser una realidad para ti y tu familia. Si esta es la primera vez que te conectas, quiero ser el primero en extenderte una cálida bienvenida para ti y dejarte saber que es un placer tenerte en medio nuestro. Me gustaría que tomaras un tiempito, mi querido hermano, y nos dejes tu nombre, de dónde eres, si tienes una petición por la cual te gustaría que oráramos en esta tarde. Esa información nos ayudará a conocerte un poco mejor y saber cómo podemos servirte y orar por ti. Dicho estas palabras, quiero que en este preciso momento preparemos nuestros corazones para el próximo segmento. Que el Señor me los bendiga grandemente a cada uno de ustedes. Oremos. Querido Padre, agradecido estamos en esta tarde porque nos has bendecido, nos cuidas, nos protege y sobre todo tienes un propósito maravilloso con cada uno de nosotros. Los tiempos cambian, pero tu palabra permanece para siempre. Te quiero pedir por cada persona que se ha conectado. Tú conoces cada una de sus necesidades. El que aún esté sonriendo en lo muy profundo está pasando por momentos difíciles, tienen alguna necesidad, pero tú conoces los secretos más profundos de nuestros corazones, nuestras necesidades. Y yo te quiero pedir para que tú las suplas conforme a tu divina y santa voluntad. En esta tarde hemos reunido este grupo maravilloso porque reconocemos que hay poder en tu palabra. Reconocemos que tú en tu palabra quieres dirigir a tu pueblo. Y nosotros queremos a través de este estudio de tu palabra que tu Señor nos eduque y nos enseñe tus propósitos. Guíanos hoy y siempre. Todo esto te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a reanudar el estudio del libro de Daniel. Estábamos estudiando el libro de Daniel, capítulo 7. El libro de Daniel, capítulo 7, ha dado mucho que estudiar. Imagínense, ven, ya tenemos un tercer sábado profundizando en él y hemos escudriñado hablar sobre lo que es el cuerno pequeño. Y habíamos dicho que el cuerno pequeño en el libro de Daniel habla de 11 características que nos indican en la historia de quién se está hablando cuando se habla del cuerno pequeño. Si alguna persona cuando reciba este material no ha escuchado los primeros dos temas anteriores, les recomiendo que vaya a la página de internet y pueda ver esos dos videos, porque se trata de una secuencia de estudio que estamos haciendo y es necesario el conocimiento previo de lo que hemos hablado para que puedan entender este tema cabalmente. Este tema, le voy a seguir diciendo, sigue siendo fuerte y se va a poner el tema más fuerte aún. Tenemos que tocar puntos serios, pero es absolutamente necesario que ustedes conozcan los hechos históricos que revelan lo que estamos hablando. Yo quiero recalcar que lo que estamos estudiando es un sistema y un poder. Lo que Dios está revelando en el capítulo 7 de Daniel está denunciando es el poder en sí, el sistema en sí, y no los seguidores ni sus miembros que no tienen culpa de estos hechos. Cuando yo estoy hablando del capítulo de 10, yo no estoy hablando de la iglesia católica, yo no estoy hablando mal de los hermanos católicos. Estamos hablando que la Biblia nos está hablando del sistema papal. Estamos hablando que la iglesia está hablando del poder papal que está ejerciendo
estos puntos que estamos hablando. Es por esto que esas 11 características que estamos viendo en este tema son características de un sistema, su cabeza y su liderazgo, y no de los miembros. Tengo que ser bien claro en este aspecto, porque en la Iglesia Católica Romana hay muchas personas excelentes, y yo conozco muchas de ellas, que hacen muy buenas obras, son abnegados al favor del prójimo. Ahora, nosotros nos habíamos quedado en el punto 9 la última vez. Hoy vamos a estar enfocándonos en los últimos 2 puntos de este cuerno pequeño, de estas 2 últimas características. La característica número 10 se encuentra en Daniel capítulo 7, versículo 8 y versículo 20, que dice: mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía de entre ellos, y he aquí que este cuerno tenía una boca que hablaba grandes cosas. Y este mismo cuerno tenía boca que hablaba grandes cosas y hablaba palabras contra el Altísimo. So, dice que la característica número 10 es que habla grandes cosas contra Dios. En el tema anterior vimos que el cuerno pequeño, estamos hablando del Vaticano o el papado, habla grandes cosas contra Dios. Y utilizamos la palabra blasfemia, ¿verdad? Y que hablaba 2 tipos de blasfemia. Número 1, poniéndose en el lugar de Dios. Y número 2, la segunda blasfemia que hacía este cuerno pequeño era que decía que tenía potestad para perdonar pecados. Esas eran las 2 blasfemias que habíamos discutido la última vez. Y es importante completar esta parte de estudio con los siguientes datos adicionales que te quiero compartir en esta tarde. Número 1, que al ponerse en el lugar de Dios, siendo hombre, he aquí 3 títulos de los papas que están usurpando el lugar de las 3 personas de la divinidad. Miren el primer nombre, como se le llama al papa. Le dicen el Padre Santo. The Holy Father. Oye, el Padre Santo, the Holy Father. Al tomarse este título, el papa se pone en el mismo lugar de Dios, el Padre. En Mateo, capítulo 23, versículo 9, Jesucristo mismo dice: no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra. Mira lo que dice la Biblia. Jesús mismo dijo en Mateo 23, 9, no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Entonces, ¿por qué le vamos a darle ese título a alguien aquí en la tierra cuando Jesús mismo dijo que no lo hiciéramos? La única vez en todas las Sagradas Escrituras que aparece el título Padre Santo es cuando Jesucristo se refiere a su Padre Celestial durante su oración por sus discípulos. El segundo título que se pone en el sistema papal se llama, le dicen que él es el representante de Cristo en la tierra. Al tomar el papado este título, el papa se pone en el lugar del Espíritu Santo. Now he want to take the place that belong to the Holy Spirit. El representante de Cristo en la tierra, ¿quién es? El Espíritu Santo. Jesús dijo: yo me tengo que ir y les voy a enviar a ustedes, ¿a quién? Al Consolador. ¿Quién es el representante de Dios aquí en la tierra? No es el papado, no es el papa, es el Espíritu Santo. Jesús dice acerca del ministerio del Espíritu Santo en Juan 14, versículos 16 al 18, versículo 26 y el capítulo 16, 7, dice: yo rogaré al Padre y os daré otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora en vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfano, dijo Jesús,
vendré a vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Jesucristo mismo dijo que el Consolador era ¿quién? Había dicho que era el Papa. Who did Jesus Christ say que era el Consolador? The Holy Spirit. El Espíritu Santo. Ahí está. Entonces vemos a este personaje que dice que es el representante de Cristo en la tierra, usurpando el lugar que le corresponde al Espíritu Santo. Otro título que se dan es que es la cabeza de la Iglesia Universal. The head of the Universal Church. Y al tomar este título, el Papa se pone en el lugar ahora de Jesucristo. Porque en Efesios capítulo 1, versículo 20 al 27, dice, hablando del poder del Dios Padre, dice Pablo, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándolo a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que sea nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es el cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y en Jesucristo es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el principal, el primogénito, y entre los muertos, para que todo que tenga preeminencia, por cuanto agradó al Padre, que en él habitase toda plenitud. Colosenses 1, 18 al 19. Jesucristo, mis queridos hermanos, es la cabeza de la iglesia universal, no el Papa. Y miran cómo este personaje se dio todos esos títulos. Otro aspecto que teníamos que hablar, que habíamos discutido, era que él decía que podía perdonar pecados. En el diccionario de la historia, en la página 1058, habían escrito aquí, a los sacerdotes se le da el poder del orden sagrado para perdonar pecados. Cuando Jesús perdonó a unas personas sus pecados en la Biblia, ¿se acuerdan? Los judíos lo acusaron a él de que cometió ¿qué cosa? Como dice Sebi, blasfemia, ¿right? ¿Quién es este que habla blasfemia? Decían los judíos. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo quién? Dios, decían ellos. Only God can forgive sin. Solo Dios puede perdonar pecados. Claro que Cristo no blasfemó porque Jesucristo es quién? Es Dios. Es God. Jesucristo no blasfemó. Y tiene esa divina autoridad de perdonar nuestros pecados. Pero el autor católico afirma y dicen lo siguiente: el sacerdote toma el lugar del Salvador mismo y al decirle yo, ego te absolvo, no sé si lo pronuncio bien, Sebi, no soy italiano, significa que dicen que pueden absolver el pecado. Requiere toda la omnipotencia de Dios el perdonar un simple pecado, pero aquello que solo Dios puede efectuar mediante su omnipotencia, lo puede ser también el sacerdote al pronunciar, ego te absolvo el peccatis tuus, como que te absolvo todos tus pecados. Aunque el sacerdote diga eso, ellos dicen, le bajó todos los pecados que ellos tienen allá en el cielo. Porque están diciendo que ellos tienen la misma autoridad. Una autoridad no dada por Dios, mi querido hermano. Hermana Sevi. Actually, they say that whatever the priest says, God has to honor. So it's not even their, they actually think they're bigger than the Lord. Because they said that whatever they say, when they say your sins are forgiven, it's
that God has to honor. Wow. Entonces, él está diciendo que ellos no solo dicen de que Dios puede lo que ellos pidan, sino que ellos dicen todo lo que ellos digan, los sacerdotes, Dios tiene que honrarle esa petición, como si ellos tuvieran esa autoridad. Ahora, dice además el mismo autor, pero debiéramos maravillarnos aún más cuando en obediencia a las palabras de sus sacerdotes, Dios mismo desciende sobre el altar, acude allí donde se los llama. Ellos pueden desplazar a Dios a su voluntad de un sitio a otro. Pueden, así lo desean, confirmarlo al tabernáculo y exponerlo al altar. El punto número 11, denme un segundito aquí, medio ciego. Ahora, la última característica que describe el cuerno pequeño es que dice que puede cambiar los tiempos y la ley de Dios. Y este punto quiero pasarle una buena parte esta tarde discutiendo ese punto. Daniel 7:25 dice, y hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo, quebrantará y pensará cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y medio tiempo. En segunda de Timoteo 3:16 leemos que dice, toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Cuánto de la Biblia? Everything, todo. El problema es que ciertas personas piensan que solo el Antiguo Testamento, otro es nuevo. Pero según de Timoteo 3:16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Pero existe un pasaje en la Biblia que Dios no entregó por inspiración a un profeta para que lo escribiera él. ¿Qué pasaje de la Biblia fue el único que Dios no permitió que el hombre escribiera? Bajo inspiración. Los 10 mandamientos. Muy bien, Eneida. Los 10 mandamientos es la única parte en toda la Biblia que Dios no permitió que fuera inspiración. Eso no fue inspiración, eso fue dado para que no hubiera confusión, que era así exacto. Ahora, Dios decidió escribirlo personalmente con su propio dedo por su enorme importancia trascendental que iba a tener los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos de Dios se encuentran en Éxodo, capítulo 20, y ojalá que esta información le pueda llegar a muchas personas, y me gustaría que las personas que tienen alguna duda de que si en realidad están guardando los 10 mandamientos, como lo dice la palabra de Dios, quiero invitarte a que tú vayas a tu Biblia y lean Éxodo capítulo 20, versículo del 3 al 17, y verán solamente estos versículos en su santa ley fueron escritos personalmente por Dios en 2 tablas de piedra, fueron entregados a Moisés en el monte Sinaí. Pero he aquí, les tengo una comparación de los 10 mandamientos, cómo aparecen en la Biblia y cómo fueron cambiados por el Vaticano en el Catecismo Romano. ¿Sabían eso? Que ellos estudian los 10 mandamientos, pero ellos han cambiado los 10 mandamientos. La Biblia sigue diciendo lo mismo, pero en el catecismo de ellos se le enseña algo totalmente diferente a lo que no está escrito en la palabra de Dios. Por ejemplo, si ustedes van a Éxodo 20, versículo 3 al 17, el primer mandamiento dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Cuando ustedes están, según el catecismo católico, te enseñan que el primer mandamiento dice, amarás a Dios sobre todas las cosas. He ido a varias iglesias, aún dentro de nuestras iglesias, y se ha sido testigo y muchas personas que yo le pregunto a la gente, ¿cuál es el primer mandamiento de la Biblia? Y aún dentro de nuestras filas, en nuestras iglesias, muchos hermanos te van a decir, amarás a Dios sobre todas las cosas. ¿Y cómo es posible que la gente te pueda recitar algo que es del catecismo católico, que no está ni siquiera en la Biblia? Y somos adventistas y repetimos eso. Pero en realidad la Biblia solo te dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y estamos viendo cómo la influencia de nosotros dejarnos llevar
por lo que dicen las personas y no nosotros leerlo nosotros mismos, está causando que caigamos en errores sumamente peligrosos, en especial cuando tienen que ver con nuestra salvación. En el segundo mandamiento dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni debajo de la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ella ni la honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de tus padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Pero en el segundo mandamiento de la catecismo católico te enseña, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Ese es el segundo mandamiento de ellos, el cual viene siendo el tercero en la Biblia, que dice, no tomaré el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente a Jehová al que tomare su nombre en vano. Entonces ellos en el tercero dice, santificará la fiesta. En el cuarto de nosotros dice, acuérdate, y el de nosotros es lo que dice la Biblia, quede claro. Dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás todas tus obras, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tu puerta, porque en 6 días hizo Jehová los cielos, la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. En el cuarto mandamiento de la Iglesia Católica se le enseña, honra a tu padre y a tu madre. Hubo unos cambios y ahorita voy a explicar cada uno de esos cambios. Quinto mandamiento de la Biblia, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Y en el quinto de ellos dice, no matarás. El sexto bíblico, no matarás. Sexto católico, no cometerás actos impuros. Séptimo bíblico, no cometerás adulterio. En el mandamiento séptimo católico, no robarás. Octavo bíblico, no hurtarás. El octavo católico, no dirás falsos testimonios ni mentirás. Noveno bíblico, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Mandamiento noveno católico, no consentirás pensamientos ni deseos impuros. Número 10, bíblico, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni de tu siervo, ni tu criada, ni tu buey, ni tu asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Mandamiento número 10 católico, no codiciarás los bienes ajenos. Lo primero que salta a la vista de los 10 mandamientos según el catecismo católico son mucho más cortos que los 10 mandamientos de la palabra de Dios. Los han hecho simple, very short, pequeño, corto. Parecieran que están haciendo un resumen. Pero como veremos a continuación, no se trata solamente de un resumen lo que ellos han hecho, sino de graves asaltos porque han creado cambios y tergiversaciones internacionales que Roma hizo a la misma ley de Dios. Estamos hablando aquí de la ley de Dios escrita por el dedo de Dios. No fue una parte inspirada de la Biblia lo que ellos estaban alterando, están alterando en la escritura misma del dedo de Dios. Ahora, los 2 mandamientos más largos de la Biblia son el segundo y el cuarto, por si no lo sabían. Los 2 mandamientos más largos de la Biblia es el número 2 y el número 4. Y son esos 2 justamente los más cambiados por la Iglesia Católica Romana en el Catecismo. Para ser yo más exacto, el segundo mandamiento de los 10 mandamientos ni siquiera aparece en el Catecismo. Fue desaparecido. Ese desapareció. Fue pues arrancado y eliminado completamente. Es aquel mandamiento que prohíbe el uso de las imágenes y que se adoren a las estatuas. Es por eso que el tercer mandamiento de la Biblia llegó a ser ahora el segundo mandamiento en el catecismo, porque ellos lo eliminaron.
Y dijeron, vamos a mover entonces el tercero para el segundo. El cuarto mandamiento de la Biblia llegó a ser el tercero en el catolicismo y así sucesivamente. El problema es que los católicos terminaron con 9 mandamientos en el catecismo, pero la Biblia habla siempre de que son un total de ¿cuántos? 10, porque ya ellos eliminaron ¿cuál? El número 2. Entonces ellos, para camuflajear este problema y que nadie se fuera a dar cuenta, el Vaticano dividió el mandamiento número 10 de la Biblia y lo convirtió en 2. Convirtiéndolo en el 9º y en el número 10. Y pueden leer en su Biblia y van a ver que lo que estoy diciendo está ahí escrito. Y con esta maniobra astuta, hubo ahora nuevamente 10 mandamientos en el catecismo romano. Algo que cabe señalar es que el cuarto mandamiento de la palabra de Dios es el mandamiento más largo de los 10. Y es el que se ordena al ser humano santificar el séptimo día de la semana, el sábado. Y en el catecismo aparece como el tercer mandamiento diciendo santificar la fiesta. ¿A qué fiesta se refieren ellos? Principalmente al descanso dominical. A esa es la fiesta que ellos se refieren. No es a la fiesta sabática. Ellos se refieren al descanso dominical, que es totalmente opuesto a algo que ya Dios había establecido. Cuando el Papa se refiere a la ley de los 10 mandamientos, no se refiere a los 10 mandamientos según la Biblia, sino a los 10 mandamientos cambiados por el hombre mediante el poder romano, según el catecismo. Ahora, según el periódico estadounidense de The Detroit News, en el 1998 relata acerca del Papa Juan Pablo II, que emitió una severa advertencia diciendo que los católicos deberían poner el domingo a un lado para la adoración. El periódico sigue relatando que el pontífice utilizó su discurso semanal del domingo desde la ventana de la plaza de San Pedro para instar a los miembros de la iglesia de sacar tiempo para santificar, dice el sábado, pero a continuación descubrimos que a lo que se refiere con santificar el sábado, el periódico sigue relatando así. El Vaticano espera emitir una carta apostólica del Papa destacando aún más el tercer mandamiento. En obediencia al tercer mandamiento, el domingo tiene que ser santificado. Lo que ellos llaman los días de fiesta se refieren al domingo. Este documento trata sobre la santificación del domingo e intenta justificar bíblicamente esa santificación. Pero el creyente católico, el domingo es el tercer mandamiento según su catecismo. Pero el creyente bíblico, el sábado es el cuarto mandamiento de la palabra de Dios. Y nosotros nos mantenemos con un así dice Jehová. Ahora, Pedro de Acharano escribió en uno de los concilios lo siguiente: el Papa puede modificar la ley divina. ¿Escucharon eso? El Papa puede modificar la ley de Dios, ya que su poder no es de hombre, sino de Dios mismo. Y él actúa en el lugar de Dios sobre la tierra, porque el Papa aquí en la tierra para ellos es Dios, con pleno poder de atar y desatar a sus ovejas. Y eso no es una blasfemia, mi querido hermano. El Vaticano, el papado mismo, dice abiertamente que ellos cambiaron el sábado al domingo. Ellos reconocen que el sábado es el día bíblico, pero ellos mismos reconocen que ellos tenían el poder y cambiaron el sábado bíblico para el domingo, Día del Hombre. Dice en la segunda edición del libro The Christian Sabbath en el 1893, por más de 1000 años,
Antes de la existencia de un solo protestante por virtud de su misión divina, la iglesia cambió el día de reposo del sábado al domingo. Esto lo dicen ellos. Y le preguntaron a ellos, ¿tiene usted alguna otra manera de probar que la Iglesia Católica tiene el poder para poder instituir días festivos de precepto? Y el sacerdote Juan Pablo II dice, si ella no tuviese semejante poder, no hubiera podido hacer todo en lo cual los religiosos modernos están de acuerdo con ella. La iglesia no hubiese podido sustituir la observancia del domingo, el primer día de la semana, por la observancia del sábado, que es el séptimo día. Un cambio para el cual no existe autoridad en las escrituras, pero nosotros sí lo hemos logrado. ¿Qué les parece eso? Esos ellos jactándose del poder que dicen que tienen, de hasta poder cambiar la ley y los preceptos mismos de Dios. Ellos escribieron, nosotros observamos el domingo en vez del sábado porque la Iglesia Católica transfirió la solemnidad, porque a ellos reconocen que era solemne, del sábado para el domingo. El papado considera la santidad del domingo como una marca de su autoridad. De su autoridad a nivel mundial, mis queridos hermanos. Porque el domingo, mis queridos hermanos, fue adoptado por la mayoría de las iglesias a nivel mundial. Y esto es como ellos le dejan saber al mundo el poder que ellos tienen. Ahora, la Biblia sola era uno de los lemas de Martín Lutero, de la Reforma Protestante en general. La iglesia cambió la santidad, decía Martín Lutero, del sábado al domingo por su propia autoridad. Y para esto, Lutero, tú no tienes base en las escrituras. En el año 1545, en el año 1566, estoy hablando de datos históricos, mírense en esto. Al inicio del concilio se afirma que las sagradas escrituras y la tradición tienen la misma importancia. Ahora yo les quiero preguntar a ustedes, esto yo quiero escuchar su opinión. ¿Ustedes piensan que las escrituras, la palabra de Dios y la tradición tienen la misma importancia? ¿Tienen el mismo poder una con la otra? ¿Qué ustedes piensan? La Biblia y la tradición. Hermana Sebi. Well, the Bible, the word, was given to us by the Lord. Tradition was given by man. What's so important for what man has to say? Buen punto. Sebi dice que la Biblia fue dada por Dios. La tradición fue dada por el hombre. ¿Qué importancia entonces tiene la tradición? Buen punto. A ver, ¿alguien más tiene alguna opinión? Si la escritura, la palabra de Dios y la tradición es lo mismo o una tiene más poder sobre la otra. ¿Qué ustedes opinan? La palabra de Dios supera todo entendimiento humano. La palabra de Dios supera todo entendimiento humano. Muy bien. Eneida, creo que tiene un comentario. Sí, la Biblia, pues obviamente es el fundamento nuestro, ¿verdad? Como iglesia y como cristianos que somos, es la única que debe ser importante para nosotros. Cualquier otra cosa que esté fuera de eso, nosotros no debemos darle ninguna importancia. Ok, me gusta todo esto. Ahora, si yo le preguntara a ustedes, ok, tal vez ustedes dicen que la tradición no tanto, la cultura debiera influir sobre la palabra de Dios. ¿Qué ustedes piensan? No, Un poco. ¿Debiéramos permitir que nuestra cultura dicte cómo se debe adorar a Dios? Que influya en nuestro servicio de adoración, nuestra cultura o nuestras tradiciones. A ver, ¿qué ustedes piensan? No debemos permitir que nada. Nada, hermana Sebi. And that's what, I mean, I don't want to criticize anybody,
But that's what bothers me when they say, this is the way they do things in this church because it's cultural. The word of God, it's one. It says it doesn't change. What's got to do with the culture? This is the way you learn it. This is the way you do it. This is what the Lord tells you. This is the way you do it. Just because you're from a different culture, the Lord doesn't, doesn't say if you're from a different culture, you have to do it your way. No, it says it's my way. That's it. Buen punto, gracias, Sebi. Interesante ese punto que Sebi está trayendo y ella dice que quiere tratar de ser lo más respetuosa posible con el comentario que está haciendo. Y es que muchas personas dicen que, bueno, yo soy de esta iglesia y esta es nuestra cultura, aquí es así. Y la hermana Sebi está diciendo que ¿qué tiene que ver la cultura con Dios? Porque Dios no se ajusta a la cultura. Dios dice cómo deben ser las cosas y nosotros no debemos adaptar la cultura, no tiene que cambiar lo que ya Dios ha establecido. Y en esa línea, ahora yo, escuchando a la hermana Sebi, yo pienso y estoy, I think I'm 100%, en ese punto estoy de acuerdo, 100%, porque ¿qué tiene que ver la cultura con Dios? Dios dicta cómo debe ser el cristiano, cómo debe adorar el cristiano, y el cristiano no debe permitir que su cultura imponga lo que ya Dios ha dictado en su palabra, porque Dios no cambia. Dios sigue diciendo lo mismo por años. Dios le dice el mismo mensaje a los americanos que a los hispanos. Dios le dice el mismo mensaje a los hispanos que a los chinos, que a los africanos. Y no importa en el lugar remoto donde tú te encuentres, la palabra de Dios sigue diciendo lo mismo. O tenemos diferentes Biblias. Interesante ese aspecto y los quiero señalar porque muchas personas piensan que, bueno, es la cultura. Dios sabe que cada país tiene su cultura, sí, pero nosotros tenemos que cambiar nuestra cultura a la cultura del cielo. Esa es la cultura que nosotros debiéramos amoldar, no Dios amoldarse a nuestras costumbres. Mírense en esto y voy a profundizar. No sé si alguien tenga algún otro comentario. No quiero que si alguien quería decir algo, decirlo. Edwin, Hermano Mateo. dice la palabra de Dios, dice, para que sean todos una cosa como yo y el Padre somos una cosa. Ahí no podemos contar con nada. Es lo que Dios dice en su palabra. Amén. Qué bueno eso. Ahora mírense en esto. Miren qué peligroso es pensar o permitir que nuestras tradiciones tengan la misma importancia al mismo nivel que la palabra de Dios. Porque ya esto en la historia ha sucedido y ha creado este problema que les quiero conversar y fue en el Concilio de Trento. Esto está en la historia. Ustedes buscan el Concilio de Trento en el año 1545 y mira lo que sucedió aquí. Dice, el Concilio Ecuménico número 19, según la Iglesia Católica Romana, tuvo lugar debido al continuado éxito de movimientos protestantes. El papado lo percibía como medio de detener al protestantismo. Se establecieron ciertas reglas fundamentales. Primero, la votación sería por cabeza y no por país. Y esto le daba el voto la mayoritario a la representación italiana y por ende al papado. Se declaró en ese concilio que la tradición y las escrituras serían fuentes iguales de la fe. Dice, they are equals. La tradición y la Biblia son iguales, dijeron en ese concilio. Inmediatamente cuando ellos agreed en español, congeniaron, estuvieron de acuerdo con eso, esto está brutal. En el 8 de abril de 1546, un año después, el Concilio de Trento afirmó que la verdad revelada se contiene en los libros escritos y las tradiciones no escritas, y que la iglesia recibe y venera a ambos con igual afecto de piedad e igual reverencia. Durante el concilio de 1558, el catecismo del Concilio de Trento para los sacerdotes de las parroquias declaró y dijo lo siguiente. 6 años después dijeron, la Iglesia de Dios ha considerado conveniente
transferir la celebración y la observancia del sábado al domingo. Al final de ese mismo concilio, se dio a entender que la tradición estará por encima de las escrituras. Ya no decían que son iguales, ahora decían que la tradición estaba por encima de la palabra de Dios. Tradition, culture, Eso es blasfemia. está por encima de la palabra de Dios. Eso es blasfemia, eso es correcto. Y decían, mira, dice, el 18 de enero de 1563, el concilio estableció que la tradición tenía más importancia que las mismas escrituras. Después de un discurso poderoso del arzobispo de Regio, en el cual él dijo que el hecho de que la Iglesia Católica Romana había cambiado el cuarto mandamiento, acuérdate del sábado para santificarlo, comprobaba, porque ya lo cambiaron para el domingo, comprobaba claramente que la tradición sería mayor que la misma escritura. Wow, mi querido hermano. Ahora, después de eso, escuchen esto, eso creó que la Iglesia Católica comenzara a crear tradiciones, no bíblicas, tradiciones que fueron creadas y siguieron practicándose y se hicieron como algo de fe que fuera de más valor que la misma Biblia, lo que la Biblia diga. Comenzaron, dicen, todas las tradiciones aquí mencionadas se originaron siglos después de Jesucristo. Al anciano de la iglesia llamado sacerdote por primera vez en los tiempos, misa sacerdotal instituidas, oraciones por los muertos, la señal de la cruz. Esos son tradiciones, mis queridos hermanos. No es nada bíblico. Todo eso sucedió después de la muerte de Jesucristo. Eso no tenía que ver nada del principio. Las velas de ceras, veneración de ángeles, santos, muertos y el uso de imágenes. Comenzaron tradiciones, misa por ritos, sacrificios diarios, comienzo de la exaltación de María, vestiduras especiales para los sacerdotes. Gregorio I inicia la doctrina del purgatorio. Todo esto son tradiciones. La lengua latina como lengua de adoración para el Papa Gregorio I. La oración ofrecida a María, a los santos muertos y a los ángeles. El primer hombre proclamado Papa, Bonifacio III, besar los pies del Papa. Todo esto es tradición. Pepín, rey de los francos, otorga poder temporal a los papas. Veneración de la cruz, imágenes, reliquias. La agua mezclada con sal y bendita por el sacerdote. Y le llaman agua bendita. Veneración a San José. La creación del colegio de los cardenales. Juan III instituye el bautismo de las campanas. Comienza la coronación de los santos muertos, el ayuno los viernes y durante las cuaresmas. La misa desarrolla gradualmente sacrificio. Mira, la lista sigue. Todo esto fueron ¿qué? Tradiciones, porque primero decían no, que una están al mismo nivel y después dijeron no, la tradición está sobre la Biblia para lograr así imponer todas estas tradiciones que se oponen aún así, dice Jehová, mis queridos hermanos. La historia revela año tras año, yo puedo aquí mencionarle 46 tradiciones después de ese concilio inventadas por la Iglesia Católica desde el año 1564 al año 1965. Tradición por tradición, mis queridos hermanos, la historia queda registrada donde ellos exaltaron que la tradición siempre iba a estar por encima de la palabra de Jehová. El cardenal Newman admite en su libro El desarrollo de la religión cristiana que los templos, los inciensos, los aceites, las velas, las ofertas devocionales, las aguas benditas, la santa fiesta, las estaciones de devoción, las procesiones, las bendiciones de campo, las vestiduras de los sacerdotes y la coronilla que usan los sacerdotes y los monjes y las imágenes son todos de origen pagano. ¿Escucharon eso, hermana Sebi? They just gave people what they wanted to see, because as human, we like to see things. That's why we like traditions.
because it's something that we do it ourselves and we can see the saints that, you know, so they, to get people to go to them, they give them visual, and it was easier to put people not to question. This is how it is. Wow. Sebi acaba de mencionar que ellos le están dando a las personas lo que quieren, cosas visuales, cosas que pueden hacer, y traen todas estas tradiciones paganas, conductas paganas, ritos paganos, y los hacen tradiciones porque la iglesia son cosas que le gusta hacer y ellos se lo están facilitando, pero al hacer esto se oponen a la voluntad de Dios. Y interesante todo esto, mis queridos hermanos, porque Dios nos está revelando, la historia solo confirma lo que ya Dios dijo que iba a suceder, mis queridos hermanos, y yo solo estoy resumiéndole a ustedes lo que ya Dios ha dicho, lo que la historia confirma y lo que el pueblo de Dios todavía no puede comprender de por qué debemos aferrarnos a Dios. Jesús mismo dijo en Mateo 15, 3-9, porque también vosotros quebrantaréis el mandamiento de Dios por vuestra tradición. ¿Escucharon eso? Jesús en su tiempo, en Mateo 15, 3 y versículo 9 dice, porque también vosotros quebrantaréis el mandamiento de Dios por vuestras tradiciones. Dios sabía que iba a llegar un momento en que nuestras tradiciones queríamos ponerlas por encima de ¿qué? De la palabra de Dios. Y él dijo, pues en vano me honran enseñándome como doctrina mandamientos de hombres. Todas estas tradiciones son mandatos del hombre, pero no es mandato de Jehová. Y Dios dice, aunque ustedes los hagan, en vano me honran. Entonces, no, it doesn't count. Eso no cuenta, porque no fue lo que Jehová ha establecido. Pedro dijo en segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1 y 2, dijo, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina, y muchos seguirán sus desilusiones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, mis queridos hermanos. Y ahora estamos viviendo en un tiempo donde el pecado se le llama lo bueno, y lo bueno es malo. Donde tú por ser lo bueno, a ti te persiguen y tú eres el que los está haciendo sentir mal y eres causa de persecución, y el que es malo es causa de que se le aplauda. Interesante ese aspecto. Pablo también dijo en Colosenses 2:8, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Mira, el apóstol Pablo sabía el problema que iba a traer las tradiciones. Y muchos, mis queridos hermanos, muchos hermanos hoy en día dicen, no, pero es que esta iglesia lleva años haciendo lo mismo, ¿cómo van a estar equivocados? ¿Será que pueden estar tantos años equivocados? Y le voy a decir, sí, mis queridos hermanos. Pueden llevar cientos de años equivocados si todo lo que practican no es bajo un así dice Jehová. Y no importa los años que llevas haciendo esa tradición, no porque lleva muchos años la hace correcta, mis queridos hermanos. Lo que hace correcto, lo que nosotros hacemos es que lleve la aprobación de Dios, no de los hombres. Es menester obedecer a Dios antes que los hombres. Ahora, sabían que es una locura, pero el papado del Vaticano prohibió la lectura de la Biblia y su posesión durante casi 1000 años. A partir del siglo V, un segundito. A partir del siglo V, la iglesia comenzó a recomendar leer solamente el Nuevo Testamento primero, con el argumento de que el Antiguo Testamento puede ser mal interpretado con facilidad. Así comenzaron. No, vamos solo el Nuevo Testamento. Con el tiempo se desarrollan movimientos centrados en la Biblia,
como los valdenses, los cántaros. Ellos hicieron traducciones propias a base del Vulgata en su propio idioma, sobre todo el francés. Trataron de traducir la Biblia. Y se dice que en el 1199 el Papa Inocencio III prohibió la lectura de la Biblia en reuniones privadas. Esa prohibición equivalía a una prohibición general para los laicos de leer la Biblia, pues los grupos e individuos particulares no podían acceder a la Biblia. Es por eso que se reunían en grupos. En los tiempos de antes, únicamente quienes tenían acceso a la Biblia eran los sacerdotes. Y la gente que querían escuchar la Biblia se tenían que reunir en esos grupos y ellos les impartían la lectura de esa Biblia. Y en este año el Papa Inocencio III le prohibió a que se accediera a leer la Biblia para que las personas, los hermanos de la iglesia, tuvieran acceso a esa lectura. Solo los líderes podían leerla y ellos decirle lo que la palabra de Dios decía, pero no leérsela. Dice en el 1234, en el Sínodo de Tarragona, los obispos españoles prohibieron, según un decreto del rey Jacobo I, que a todo es prohibido tener una Biblia con traducción romana. La población tenía 8 días para entregar sus Biblias para ser quemadas, si no iban a ser declarados herejes y perder su vida. El Papa Gregorio XI ordenó también que toda literatura acerca de la Biblia sea subyugada al liderazgo únicamente de la Iglesia Católica. Las únicas personas que podían leer la Biblia era la Iglesia Católica. Sus líderes. Eso fue en el 1376. Historia año tras año, solo limitando la lectura para sus líderes y no para el pueblo. Hay más detalles que les puedo dar acerca de la prohibición de la Biblia de parte del Vaticano, pero pienso que estos detalles ya son suficientes para aclarar ese capítulo oscuro del catolicismo romano. Recién en el año 1962, no mucho de ahora, casi un milenio después de prohibir el acceso de la palabra de Dios al pueblo, se canceló la prohibición en el Concilio del Vaticano II. Ahora, con todo esto que hemos visto, que hemos estado hablando, con razón los protestantes de la Reforma en aquel entonces, todos llamaban unánimemente al papado el anticristo. ¿Sabían eso? Le dieron al papado el título de ¿qué? Del anticristo. Porque se antepone a todo lo que Cristo había establecido. El justo vivirá por la fe. Creían el reformador protestante, el justo vivirá por la fe, era uno de los puntos principales que ellos predicaban. Y el segundo punto que ellos predicaban es que el papado es el anticristo. Esos eran los dos puntos de los fundadores protestantes de aquel entonces. Aquel poder romano había prohibido casarse mediante el celibato, introducido la idolatría a decenas de tradiciones no bíblicas, iniciado la venta del perdón, la prohibida la palabra de Dios y se había puesto en el lugar de Dios. Fue desmascarado en gran escala y casi todos los grandes reformadores, como John Wycliffe, Juan Hus, Martín Lutero y toda esa gente, citan entre sus textos al denunciar el sistema papal como el anticristo. No el papa, al sistema papal. El cuerno pequeño de Daniel 7 es el sistema papal, mis queridos hermanos. Ahora, le voy a dar dos textos de la Biblia. Si leemos en 1 de Timoteo, capítulo 3, versículo del 1 al 3, y 1 de Timoteo 4, del 1 al 3, dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, dice la palabra de Dios. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, dice la palabra de Dios, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino,
Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrina de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizado la conciencia, prohibirán casarse. Esto todavía no había pasado. El obispo se casaba solo con una persona. Eso es bíblico. Y ahora la Iglesia Católica, a manera de tradición, dice que los sacerdotes no se pueden ¿qué? Casar. Interesante. Y la Biblia dice que los que vienen con doctrina de demonio, hipocresías, teniendo su mente cauterizada, prohibirán casarse. No es el hermano Edwin, que quede claro, yo estoy citando, ustedes pueden buscar en la Biblia y leer lo que yo estoy leyendo. Estoy tratando de ser franco, amoroso, pero tenemos que decir la verdad, mis queridos hermanos. Estamos en un tiempo que Dios quiere que digamos las cosas como así Dios lo ha establecido. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículos 3 y 4, dice, nadie os engañe, mis queridos hermanos. En ninguna manera. Dios no quiere que ninguno de nosotros seamos, ¿qué? Engañados. Porque no vendrá el día del Señor sin que antes venga la apostasía. ¿Estamos entendiendo? No va a venir el día del Señor sin que antes venga primero la apostasía. ¿Qué es la apostasía? El abandono de la verdadera fe cristiana original. La verdadera, la pura. Y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Mis queridos hermanos, ¿quién es ese hombre de pecado? Que hemos discutido todos estos días. Es el sistema papal y todo lo que conlleva ese sistema. Se puede entender mejor sabiendo que qué pecado es infracción de la ley divina. Recuerde que en primera de Juan 3:4, de esta manera, el hombre de pecado es el hombre de la transgresión de la ley de Dios. Y realmente fue el papado que transgredió la ley de Dios, como vimos antes en este tema, discutiendo las 11 características del cuerno pequeño. Con razón sugirieron varias posibles opciones para identificar el sistema del anticristo como el número de la bestia, que es el número de hombre contable, y su número es 666. Quiero dejarle una pausa aquí. Hubo un pensamiento que quiero compartir con ustedes, que compartí en la escuela sabática esta mañana. Y pienso que también tiene relevancia con lo que estamos hablando. En el libro de Isaías 58:12, dice, los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de viviendas en ruinas. Yo le leí esta mañana, mientras estaba dando la escuela sabática, esta matutina que había leído que dice, el Museo de Arte Moderno en la ciudad de Nueva York es uno de los más importantes del mundo. Desde su fundación en el 1929, su objetivo ha sido fomentar el desarrollo de las artes visuales. El MoMA, que es de Museo de Arte Moderno de New York, como se le llama, es famoso por abrigar en su interior obras de Van Gogh, de Picasso y muchos artistas de gran calibre. Sin embargo,
este museo es conocido por haber cometido uno de los más graves errores en la historia de exhibición de arte. Se cuenta que hace 3 años atrás, en el 2020, el MoMA reanudó sus instalaciones y como parte de sus nuevas atracciones incluía la obra El barco de Henry Matisse. The Boat se llamaba esa obra. Tanto los especialistas como el público se entusiasmaron con la idea de ver la famosa obra. Todo el mundo haciendo fila para ir a verla. Y dice que durante 47 días, más de 100,000 personas, incluyendo el hijo del pintor de esa obra, desfilaron ante la magnífica obra y todos quedaron impresionados por la belleza. Wow, it looks amazing. Todos estaban diciendo, esto es bello. Pero un día de esos, un señor llamado Genevieve Harbert contactó al museo y le informó que el cuadro de Matisse había sido colocado al revés. Miles de personas ya habían visto y ninguno se habían percatado del grave error. Everybody see the art. Y incluso el hijo vio la pintura de su papá y no se percató del error que estaba al revés. Cuando yo leí esta matutina me di cuenta de que a muchos cristianos hoy nos pasa lo mismo cuando leemos la Biblia. Por ejemplo, la mayoría del mundo cristiano ha decidido aceptar el primer día de la semana, el domingo, como el día de reposo. They decide to accept the Sunday as the rest day. Pero cuando leen la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis, la leen, pueden leer toda la Biblia y no se percatan de que siguen observando un mandamiento que no es bíblico. Ellos continúan leyendo la Biblia y siguen guardando ¿qué? Un día equivocado. Durante años han estado viendo al cuadro al revés. Y no se percatan del grave error que están cometiendo de continuar viendo el cuadro al revés. The wrong way, Manasevi. Could that be possible because we really don't pay attention what we read or look, because all those people got influenced by one person say how beautiful it was, but they didn't look if it was really beautiful or what it looked like. Bueno, buen punto. Sebi dice que muchas veces se le hace imposible porque se dejaron llevar por la impresión de la primera persona que lo miró y dice cuán bello se ve, cuán bonito. Y no se pudieron a prestar a los detalles, solo se dejaron llevar por el comentario. Y muchas veces, en nuestro diario vivir, como muchas personas del mundo, todos nosotros nos dejamos llevar por lo que dice otra persona y seguimos en el error o contemplando el cuadro al revés, adorando la Biblia al revés y no dándole la importancia que Dios desea que nosotros la veamos al derecho, no al revés. Interesante cuando estaba mirando todo esto, porque decía, durante años han estado viendo el cuadro al revés y no se han dado cuenta porque tal vez nadie ha compartido con ellos la información pertinente. Hasta que el Señor no le llamó al museo y le dijo, mira, esto está al revés, ni siquiera ellos se dieron cuenta. Alguien tuvo que llamarle la atención y decirle, mira, esto no está bien, está mal. Y muchos de nosotros tenemos el compromiso de ir a donde ellos a decirle que la información que han recibido es la información equivocada. Y este es el año de dejarle saber a las personas que el cuadro que estaban mirando estaba al revés. And we have to show them the right way to see that frame. Tenemos que enseñarle a las personas el cuadro como en realidad se ve. Coloquemos el cuadro bíblico de forma correcta y veremos que el único día de reposo autorizado
En la palabra de Dios es el séptimo día, el sábado. Cuando ponemos el cuadro bíblico correcto en su lugar, nos damos cuenta que no era el domingo, es el sábado. Dios descansó el séptimo día, dice la Biblia. Dijo que guardemos el séptimo día. Y Jesús y los apóstoles, dice la Biblia, que asistían a la iglesia cada sábado. Eso está en Lucas 4:16. Por ir en contra de la corriente, los que han aceptado el sábado como un día de reposo, los que enseñan a la gente a ver el cuadro correcto, son descritos en la escritura con las siguientes palabras. Los tuyos, dice la palabra de Dios, edificarán las ruinas antiguas. Los cimientos de generación en generación levantarás y serás llamado reparador de portillos, restaurador de viviendas en ruinas. Mi querido hermano, en este año 2023, Dios nos ha llamado a ti y a mí a reparar lo que el enemigo ha destruido con las tradiciones. El enemigo ha introducido tradiciones no solo a la iglesia apostólica romana, católica, sino que han entrado esas tradiciones a nuestras iglesias. Hemos permitido que las costumbres entren en nuestra iglesia. Y Dios nos ha llamado a ti y a mí a enderezar el cuadro bíblico, a que dejemos de mirar el cuadro al revés y restauremos la palabra de Dios diciéndole al mundo, así dice Jehová. Mi querido hermano, yo no sé ustedes, pero es tiempo ya de que no permanezcamos en silencio. Este es el tiempo de que nosotros tenemos que levantar la bandera en alto. Digámosles al mundo cómo colocar el cuadro en la posición correcta. We have to let the world know how to position the frame the right way so they could start admiring the thing the right way, para que puedan contemplar las cosas como Dios desea que las podamos contemplar. La pregunta está, mis queridos hermanos, en esta tarde. Dios puede contar contigo para que tú puedas ser ese reparador de portillos, restaurador de las viviendas en ruinas, y puedan las personas ver la esperanza que Dios tiene en su palabra, puedan conocer la verdad del sábado, el estado de los muertos y todas las cosas que hemos ido aprendiendo. Puede Dios contar contigo para que tú puedas ayudar a otros a conocer lo que tú conoces, a tener la esperanza que tú tienes y pueda compartir esa esperanza con otros que la necesitan hoy más que nunca. Yo no sé cuál sería la decisión de ustedes, pero por las cosas que estoy viendo que están sucediendo y las oportunidades que Dios me está dando, yo quiero decirle a Dios en este año, cuenta conmigo. Amén. Cuanto más, ahora no quiero yo temer, ahora cuando más se tiene que decir las cosas como tienen que ser, porque tenemos la autoridad de Dios para hacerlas. Con amor, con respeto, pero tenemos que ir con la autoridad del cielo para predicar la palabra, porque hoy más que nunca estas verdades necesitan ser predicadas a nuestros familiares que no conocen de Dios, a nuestros amigos que no conocen de Dios y son nuestros amigos, son nuestros familiares, a nuestros compañeros de trabajo, mis queridos hermanos. Y puedo estar mencionando distintas personas que tú y yo conocemos que todavía no hemos alcanzado porque no hemos tenido el valor de darle a conocer lo que ya nosotros hemos conocido. Hoy es el año, mis queridos hermanos. Hoy es el tiempo de decirle a Dios, me has preparado. Quiero que ahora cuentes conmigo. Me quiero comprometer contigo, Dios, porque quiero ser luz para otro, como tú has sido luz en mi vida. Mis hermanos, con esto quiero culminar anhelando y exhortándole a cada uno de ustedes que se comprometan con Cristo de la misma manera, queriendo ser luz para otros. Con esto quiero culminar este tema de hoy. La semana que viene voy a culminar el capítulo 7. Vamos a enfocarnos ahora en los pies de la estatua. Los últimos detalles que tienen que ver el hierro con el barro mezclado.
Y hay una parte muy importante que necesitamos aprender que mayormente no se predica este aspecto y yo quiero que la semana que viene ustedes no se lo pierdan, porque vamos a tocar unos puntos que no son comúnmente discutidos, pero que son necesarios que nosotros lo conozcamos para que podamos estar listos. ¿Hay alguna pregunta, algún comentario? Ok, entonces pues vamos a tener una palabra de oración. Oremos. Querido Padre, gracias te damos porque nos has bendecido en esta tarde y nos has dado luz suficiente para que nosotros podamos identificar al cuerno pequeño. No estamos criticando, mis queridos, a los hermanos, sino que tú nos has mostrado que es un sistema el que está haciendo daño, mis queridos hermanos, a muchos cristianos, que los hace seguir tradiciones que les van a causar su perdición. Ayúdanos a nosotros, Padre, que nos has dado la oportunidad de ver el cuadro derecho. Nos has mostrado el cuadro amplio de las verdades tuyas y nos has mantenido en la verdad. Mostrarle esas verdades a otros que por alguna razón han estado muchos años viendo el cuadro al revés. Por muchos años engañados, siguiendo vanas tradiciones con rumbo a su perdición. Pero tú nos has levantado y nos has dado una oportunidad para que podamos ser bendiciones para otros. Yo por mi parte quiero decirte, Padre, que puedes contar conmigo. Y oro por estos hermanos que en este preciso momento en sus hogares están abriendo sus corazones diciendo, Padre, también quiero que cuentes conmigo. No sé cómo lo voy a hacer, pero permíteme hacer tu voluntad. Y en lo que me necesites hacer, permíteme realizarlo en tu nombre. Y yo entiendo, Padre, que cada uno de nosotros, cuando abrimos nuestros corazones y te dejamos a ti tener el control y hacer tu voluntad, sucederán cosas maravillosas este año. Este año tú nos vas a bendecir de manera especial porque nos estás enfocando en ir a buscar a otros para el reino de los cielos. Permite, Padre, que este año pueda hacerles una realidad, que cada uno de nosotros podamos traer a alguien para Cristo Jesús. No nos limites con uno, con dos, cuantas personas podamos alcanzar con tu mensaje. Permite, Padre, que podamos alcanzarla en tu nombre. Todo esto te lo suplicamos, te lo agradecemos. En el maravilloso nombre de Jesús. Amén. Queridos hermanos, que el Señor me los bendiga a todos y les espero ver la próxima semana.